mitos son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive, y surgieron para que dichos pueblos le puedan dar una respuesta a cuestiones que les resultaban inexplicables. A día de hoy vemos la mitología como algo del pasado, cosas de civilizaciones antiguas que no estaban tan avanzadas como nosotros e inventaban historias disparatadas para resolverlo todo. Además, ¿quién se va a creer a día de hoy que el sol es un carro tirado por caballos? ¿O que las tormentas surgen a causa del enfado de seres divinos? ¿Qué cosas más raras pensaban los griegos? ¿No? Pues a día de hoy también existen mitos en los que creen miles de personas, mitos en los cuales tal vez tú también creas o te hayas planteado su veracidad alguna vez. Curiosamente, estas creencias no difieren mucho de los mitos antiguos y algunos tienen bastante fuerza en la sociedad. Somos el Donut de la filosofía y hoy os vamos a hablar de los mitos actuales. ¿Alguna vez os habéis encontrado con alguien que, nada más conocerlo, te ha preguntado por tu signo zodiacal? En cuanto le dije que era Escorpio, puso una ligera mueca y se despidió diciendo: «Uf, no somos nada compatibles, lo siento, me voy», dejándome con una cara de tonto incrédulo por lo sucedido. Bueno, pues este es el primer y el mayor caso de los mitos actuales, el horóscopo. El horóscopo y la carta astral son métodos empleados en astrología para adivinar el futuro de una persona en base a la posición arbitraria de los astros en el momento de su nacimiento. El origen del horóscopo tuvo lugar en Babilonia. Fue muy utilizado en Grecia y Egipto, transformándose incluso en un tipo de oráculo. Además, gracias a Alejandro Magno, estas creencias se propagaron a Asia. De esta forma, diferentes creencias de antiguas civilizaciones como China, India, Egipto y especialmente Grecia dieron lugar a los signos del zodiaco y al horóscopo occidental. La astrología ha desempeñado un gran papel desde hace siglos en países como India y China, a la hora de informar a las personas acerca de su lugar en el mundo. En el siglo XXI ha vuelto la astrología a Occidente con una gran fuerza, irrumpiendo en la opinión pública e impregnando casi todas las facetas de la cultura popular. Desde periódicos y aplicaciones centradas en mostrarte el horóscopo diario, astrólogos y adivinos que te cobran para leerte el futuro, y hasta memes en las redes sociales hechos por aquellos que no se lo toman en serio. El caso es que ha hecho unas profundas raíces en nuestra sociedad en muy poco tiempo. Pero, ¿a qué se debe la gran influencia que está cogiendo últimamente? La astrología ha recorrido un largo camino desde 1930, cuando apareció la primera columna de horóscopos en el periódico británico Sunday Express. ¿Y qué gran desastre había ocurrido en aquel entonces? La caída de la bolsa de 1929. En estas fechas, la gente estaba perdida, asustada y buscaba algo con lo que guiarse entre la incertidumbre. El mayor interés por la astrología se produce en un momento de inestabilidad social más intensa, explica la doctora Susanna Cockford, la antropóloga religiosa de la Universidad de Gante, en Bélgica. Y es que el ser humano busca constantemente respuestas para protegerse contra el miedo a lo desconocido. Da igual si estas respuestas tienen fundamentos racionales o son simples mitos. Lo importante es dar una respuesta a lo que nos rodea para poder seguir adelante. Durante un largo periodo de tiempo, la religión era la principal fuente de respuestas en Occidente. Pero en los siglos XX y XXI, debido al crecimiento de la apatía religiosa, los jóvenes buscan cada vez más sistemas de creencias alternativos. Es por esta falta de fuerza de la religión y por la incertidumbre causada por la caída de la bolsa que la astrología empezó a coger fuerza rápidamente. Varias décadas más adelante, con las redes sociales y un público cautivo por ellas, las predicciones astrológicas se han vuelto muy atractivas para muchos jóvenes. Además, con la pandemia del COVID-19, vuelve a surgir la incertidumbre, haciendo que las personas busquen respuestas a las que aferrarse. Por supuesto, estas no son las únicas respuestas que tiene la gente. La religión y la ciencia han dado respuestas a muchísimas más personas. Al igual que el horóscopo, estas respuestas son igual de válidas para las personas, puesto que cumplen su función, reducir las dudas y el miedo de las personas. Sin embargo, a lo largo de la historia, el ser humano ha buscado respuestas de diferentes formas, cambiando su forma de pensar y ver el mundo con el paso de los años. Desde los inicios de la historia, el hombre ha buscado siempre respuestas a todo aquello que desconoce. En la prehistoria, el hombre primitivo comenzó a buscar algún tipo de refugio metafísico para mitigar la ansiedad producida por los desastres naturales, el miedo y la muerte, depositando así sus dudas en la existencia de algo sobrenatural. Con el tiempo, las personas empezaron a honrar a los muertos y a los antepasados, con rituales funerarios, posiblemente pensando en algún tipo de más allá. Al llegar al Neolítico y dejar la vida nómada, tenían algo más de seguridad y estabilidad frente al peligro. Este estilo de vida sedentario trajo diversos cambios, pero lo que más nos interesa a nosotros es el surgimiento de cultos y sacrificios, así como de otros tipos de creencias.
comenzaron a adorar a ciertas divinidades relacionadas principalmente con la caza y la fertilidad, dos temas fundamentales en la vida y forma de pensar de aquel entonces, en donde lo más importante era sobrevivir como individuo y como especie. Conforme el ser humano fue desarrollándose, su forma de pensar también fue cambiando, preguntándose por más cosas, tanto concretas como abstractas. Con el surgimiento de las sociedades y la moneda, se desarrollaron más las ideas del amor, la amistad, la justicia, la riqueza o la pobreza. Y de esta forma las personas desarrollaron respuestas cada vez más complejas para responder sus complejas preguntas. Así fue como se desarrollaron las mitologías de grandes civilizaciones como Egipto o Grecia. Daba igual qué tipo de pregunta tuvieses, siempre había un mito o dios que te daba una respuesta. Sin embargo, estas respuestas eran completamente azarosas e inciertas. En la antigua Grecia, civilización bastante avanzada y en camino a la democracia, las personas comenzaron a reflexionar sobre la veracidad de estas explicaciones. Con la esclavitud, los hombres tenían una vida muy sencilla y libre de trabajos. Es por esto que muchos hombres se reunían a discutir y reflexionar sobre estas cuestiones. Este fue el nacimiento de la filosofía, el amor a la sabiduría, buscando antes la verdad y el saber que obtener cualquier tipo de respuesta fácil y rápida. A esta transición entre formas de pensar se le conoce como el paso del mito al logos. El paso del mito a la razón. Pero es importante destacar que la aparición de la filosofía no supuso la eliminación del mito. Así, la filosofía y los mitos siguieron conviviendo en mayor o menor medida a lo largo de la historia, hasta el día de hoy. Pero volviendo a la Grecia antigua, el surgimiento de la filosofía también fomentó el desarrollo de las ciencias, otro medio racional por el cual dar explicaciones acerca de los misterios del mundo. Sin embargo, fueron las grandes religiones monoteístas de finales de la Edad Antigua y principios de la Edad Media las que más influencia tuvieron en las personas para responder a preguntas esenciales en torno al sentido de la vida. Y las tres religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, siguen teniendo una grandísima fuerza actualmente. Entre la ciencia, que lograba cada vez más avances, y las religiones, que se extendían por más y más territorios, los mitos fueron perdiendo fuerza, siendo su último apogeo durante la Edad Media. Durante estos siglos, la existencia de criaturas sobrenaturales, que solían ser reductos del paganismo, era algo completamente aceptado. Algunos mitos eran restos de la mitología grecorromana, mientras que otros pertenecían a pueblos que poco a poco fueron introducidos en el mundo cristiano. Como resultado, surgieron grandes recopilaciones de mitos y bestiarios especializados que describían las criaturas como si de auténticas enciclopedias se tratase. A partir del siglo XVI en adelante, la influencia y credibilidad de los mitos descendió aún más, pero durante la Edad Moderna siguieron resistiendo unos pocos mitos esparcidos por el mundo, en su mayoría sobre misterios locales, como el mito del hombre de la máscara de hierro en la Francia del siglo XVIII. Eran pocos los mitos que lograban esparcirse hasta otras regiones. Uno de estos casos fue el de los vampiros, los cuales surgieron ante la necesidad de explicar, en un contexto de pánico colectivo, las epidemias que estaban asolando Europa en el siglo XVII. Ante los avances científicos que estaban solucionando la mayoría de los misterios de nuestro mundo, los mitos solo surgían ante anomalías concretas e inexplicables. En el caso de la Edad Moderna es comparable al caso actual. Hoy en día pocos misterios quedan sin resolver, pero de vez en cuando surgen pequeños mitos hablando de sucesos sobrenaturales en ciertos lugares. La diferencia es que actualmente muchos de estos pequeños mitos son en realidad teorías conspiranoicas, que muchas veces no surgen ante misterios reales. De la misma forma que, en vez de esparcirse por el pánico y la incertidumbre de las personas, ahora se difunden por internet rápidamente. Los mitos han formado parte de la forma de pensar de la humanidad desde sus inicios, siendo la única fuente de respuestas para todo aquello que resulte inexplicable por otros medios. Su surgimiento está íntimamente ligado a la naturaleza del ser humano como ser racional, siendo los únicos animales que sienten la necesidad de saberlo todo. En cuanto nos encontramos con alguna cuestión que se sale de nuestro control o comprensión, nos entran dudas e incluso temor. En esos momentos imaginamos todo tipo de explicaciones por más inverosímiles que puedan ser. ¿Será acaso nuestra imaginación una forma de defendernos ante la incertidumbre? Bueno, es una opción a tener en cuenta, puesto que parece que el ser humano y el misterio no pueden coexistir sin que las personas traten de imaginar lo que hay tras ese misterio. Somos curiosos por naturaleza, y eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, tratando de entender cómo funciona el mundo y cómo usar sus elementos en nuestro beneficio. Pero al mismo tiempo, esta necesidad de saber produce que necesitemos irremediablemente una respuesta ante lo desconocido, causando dudas y miedos si no lo conseguimos. Y si obtenemos unas respuestas, a veces tendemos a aferrarnos a estas para no experimentar inseguridades. Esto provoca que a algunas personas les cueste salir de esa visión. Es por esto que es posible que seamos presos de nuestras propias creencias. Tarde o temprano las explicaciones se quiebran, aunque intentemos remediarlas con parches. Entonces, ¿deberíamos quedarnos en lo seguro o abrir la mente a todas las posibilidades?
Esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Por favor, no olviden dar like, compartir y suscribirse a nuestro canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.